Romanos, la carta más profunda del Espíritu Santo para explicar el Evangelio. Usted no tiene que oír opiniones humanas para definir y estudiar el Evangelio. Es la carta a los Romanos la mejor. Es el Espíritu Santo explicando la salvación, la justificación, todo lo que hay que hacer. Ahora nos corresponde el capítulo 6, cuando vamos a ver la liberación del poder del pecado. Usted sabe que una cosa es que le perdone los pecados y otra cosa distinta es que le quiten el poder al pecado. Amén. Vamos a verlo. Capítulo 6, leemos donde dice la parte conducente que nos interesa, 5, porque, óigalo bien desde el 4, somos sepultados, oiga, somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, oiga, andemos en novedad de vida. No dice así también nosotros resucitemos ahí, sino que lo compara a una nueva vida. Luego dice, hablando todavía en el verso, ahora en el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Amén, amén. 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aquí no está hablando que hay que morirse para vivir con Él. Morirse físicamente, porque muchos dicen que muchos no se van a morir. Entonces está hablando de otra muerte. Pueden sentarse, hermano. Vamos a ver si la descubrimos, ¿verdad? Es muy interesante que hemos estado, los que han seguido con atención estos estudios, han estado oyendo cómo en la carta a los Romanos va describiendo que la salvación es para todos, porque todos se enlodaron en el pecado. Ya vimos eso. Y también llegamos al momento de leer que la justificación del pecado es por haber creído. Si usted no está en el Evangelio de la gracia, es este Evangelio. No está en ningún Evangelio, porque no hay otro. Es decir, nosotros vamos a ser justificados, arreglados en el cielo, o desde el cielo, por haber creído, por el hecho de haber creído. Fíjese bien, en Cristo. Una vez que creímos en Cristo, ya está arreglado el problema allá arriba. Pero abajo, aquí en la tierra, tenemos que desenvolvernos en otra vida. Vamos a hacer un ligero recorrido para entenderlo de lo que Dios vino haciendo en el Antiguo Testamento. Dios empezó a llamar gente desde la caída de Adán, pero recuérdese de una cosa, no podía poner sus leyes adentro de ellos, las tenía afuera. Veámoslo, antes de la ley de Moisés, que era una ley afuera, en la conciencia de las personas se dibujaba la demanda de Dios. Ahí estaba. Es decir, que no había nadie que pecara, que no supiera que iba a pecar. Veamos el ejemplo más claro. Caín. Yo creí que Caín venía tan dañado que ya no podía hacer nada para escapar de ese daño. Pero cuando leo en Génesis que a Caín también le dijeron, ¿por qué no aprovechas tu oportunidad? ¿Por qué no, si quieres tener las bendiciones de Abel, por qué no, en vez de enojarte, en vez de airarte contra tu hermano, por qué no haces lo que tu hermano está haciendo? Y claro, usted ha leído que Caín lo que hizo fue, sí, pero no, yo voy a hacer lo que me da la gana, y se fue y se condenó. Él no quiso creer. Él creyó, en cambio, que era demasiado, ¿cómo le dijera, hermano? Era demasiado pedir
de parte de Dios, entregarle todo. Por ejemplo, le dice, mira, cree que la sangre inocente te va a salvar. Mira el altar de tu hermano. El altar de tu hermano está ardiendo. La sangre inocente, por supuesto, no la del Cordero. A la vista sí, la del Cordero, pero era la de Cristo ya desde antes del mundo, de la fundación del mundo. Mira la sangre inocente en la que creyó Abel, lo escapa, lo exime. ¿Y por qué tu altar no arde? Porque no quieres creer. Bueno, dejemos a Caín, se condenó Caín. Pero ahora resulta que hay una serie de seguidores de Caín que están tratando de vivir una vida como quieren. Y tenemos que llegar a la conclusión que si Dios no opera ahí, si Dios no opera dentro de esas vidas, eso va a ser imposible que esta gente entre al camino. Por ejemplo, toda la ley, ¿quién la cumplió? Bueno, pero aparte de Cristo, ¿quién la cumplió? Mi hermano viene ya listo, ya mire, en el mismo lugar, ¿eh? Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, dijo bien mi hermano, Cristo la cumplió, pero aparte de Cristo, ¿quién la cumplió? Ninguno. Ahora, ¿para qué la cumplió Cristo? Porque Él iba a morir bajo la ley sin haberla quebrado. ¿Para qué? Para que entonces Él dijera, yo muero por todos los que la quebraron. Amén. Pero no para que la sigan quebrando. El cambio de economía es el siguiente. Quiero que lo entendamos bien, hermano, para entender la gracia. Por supuesto que no vamos a cumplir la ley sin falla, pero va a suceder una operación que se narra en el capítulo 6 de Romanos. Y la operación es que Dios dispuso que nosotros, a la semejanza de su Hijo, sufriéramos una operación espiritual. Y esa operación espiritual es que Cristo entraría dentro de nosotros y el Espíritu Santo llegaría a darle potencia a la entrada de Cristo para que las leyes que estaban afuera se metan adentro de nosotros. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, todavía no está explicado todo, pero ¿cuántos tienen ya las leyes adentro? Muy pocos. Los demás están condenados, ¿sí? Ninguno levantó la mano, unos cuantos. El hermano que siempre viene listo y los demás hermanos. A ver, ¿cuántos tienen las leyes adentro? Ah, qué bueno. Ahora, la segunda pregunta es seria, más seria. Ya las tenemos adentro, pero ¿no nota usted que todavía no estamos arreglados? Entonces tiene que haber una operación. Y esa operación es que el Espíritu Santo, que nunca, hasta ahora la nueva economía que está narrando Romanos, y que va a desatar el nudo del problema en el capítulo 8, va a meter al Espíritu Santo, al Dios Espíritu Santo, dentro de nosotros, para celarnos. ¿Para qué? ¿Para qué celarnos? Para que las leyes que están adentro, o sea, el carácter de Cristo que se está desarrollando adentro, se desarrolle, y si hay obstáculos el Espíritu Santo los derribe, pero hay una sola condición para que esa vida abundante penetre en nosotros: que nosotros, que ya estamos conscientes de que hay un poder fuera de nosotros, era mayor que nosotros, está dentro de nosotros, operando desde ahí, ese poder es el único que puede satisfacer las demandas de Dios. Amén, hermano. Amén. ¿Cuántos habían probado otros poderes? No había probado usted de la fuerza de voluntad y tantas cosas. Pero ahora hay un poder adentro, hermano, que le pide a usted que se rinda, que se niegue, que se sienta como muerto para el pecado. Amén. Y esa es la operación que está haciendo el Espíritu Santo. Ahora, claro, en la medida que nosotros nos damos, el Espíritu Santo se va a ir desarrollando ese trabajo hasta terminarlo. Amén. Terminarlo. El que empezó la obra la terminará. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor.
¿Cuántos sienten al Espíritu Santo adentro? Y de repente hablan en lenguas, ahí está la evidencia más clara, ¿no? El Señor tiene el plan adentro de nosotros. Nunca había sucedido eso. Y por eso nos dice ahora que hay un fenómeno que se llama nuevo nacimiento. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que los únicos nacidos de nuevo somos nosotros los de esta era. ¡Qué privilegio, hermano! Usted ni cuenta se ha dado entonces que ya está nacido de nuevo. Fíjese que los nacidos de nuevo no eran de épocas pasadas. Por eso está explicándolo Pablo en Romanos, ese secreto que le dieron a Pablo. Antes de que Cristo viniera, hace 2000 años, la gente no había nacido de nuevo. ¿Qué era lo que les pasaba entonces? El Espíritu de Cristo llegaba a ellos, trabajaba en ellos, sobre ellos, con ellos. Pero ¿qué pasaba en ese sentido? Mire, el Señor viene y el que enseñaba a las generaciones de los días del Señor, Nicodemo, era el maestro que se sabía todas las verdades reveladas que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Y cuando él llega con Cristo para la nueva era, hay una nueva era, él creía que era una continuación de la era pasada. Y entonces él llega, como quien dice, aquí viene el maestro para recibir las instrucciones del otro maestro. Pero resulta que el Señor lo primero que le dijo, Nicodemo, si tú tienes que nacer otra vez. Y Nicodemo se puso pálido. ¿Nacer qué? Otra vez. Usted sabe lo que le dijo, ¿no? Pero ¿qué le indica eso? Que el más sabio de las épocas pasadas en cuanto al judaísmo, a las leyes de Dios, a lo que había que vivir, no sabía del nuevo nacimiento. Entonces las generaciones anteriores no sabían del nuevo nacimiento. Y esta es la razón por qué usted se da cuenta que ninguno de antes, ni Nicodemo ni nadie, tenía el Espíritu Santo adentro. Sabía eso, ¿verdad? Entonces ellos tenían que ir detrás de la ley. Y la ley les marcaba que eran pecadores, que estaban perdidos y que tenían que cogerse de la gracia del Señor. Ahora viene la parte preciosa. Se cogían de la gracia y se salvaban, hermano. Así se salvó Adán, así se salvaron todos los de la antigüedad que creyeron. Pero ellos no podían vivir una vida agradable totalmente a Dios. ¿Por qué? Porque no tenían esta operación del nuevo nacimiento. ¿En qué consiste? Mirémosla. Dice primero dice que a la semejanza del Señor, dice el verso 3, todos los que somos bautizados en Cristo Jesús. A ver, levanten la mano todos los que son bautizados en Cristo Jesús. Todos. ¡Qué precioso! Y usted cuando se bautizó, mi hermano, por supuesto que se bautizó por inmersión, ¿verdad? Lo metieron bajo el agua. Oiga esto, porque tenemos que ser bautizados en la semejanza del bautismo de Cristo. Pero cuando está hablando del bautismo de Cristo, especialmente, está hablando cuando lo enterraron. Eso quiere decir, hermano, que nadie es bautizado en agua si no lo sumergen. Porque a Cristo no lo enterraron, no lo medio enterraron, ni le echaron tierra en la cabeza. A Cristo lo metieron todo, murió entero allí. Y así como Él entró al sepulcro, usted y yo, cuando bajamos al agua, le estamos diciendo, Señor, hemos bajado contigo en tu sepultura. Amén. Así que cuando iba para abajo del agua, lo estaban enterrando a la vida anterior. Usted sabe que Cristo entró al sepulcro con cuerpo natural, terrenal. Usted sabe que Cristo entró con cuerpo mortal. ¿Sabe usted que entró con cuerpo limitado? Con una vida como la que tenemos nosotros ahora, solo que sin pecado. Pero ¿cómo salió? A otra.
a otra vida. Él ya no necesitó cama, ya no necesitó descansar un rato, dormir. Él resucitó a otra vida. Entonces aquí está diciendo Pablo, hermano, dice, cuando ustedes bajaron al agua, ustedes entraron con su vida de antes. Pero cuando salieron de ahí, salieron a una nueva vida. Aleluya. Un aplauso al Señor. Gloria a su nombre. Nueva vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora me dirá alguien, pero yo conozco quienes salen del bautismo y siguen viviendo igual. Son nada más mojados, es la diferencia. Pero eso no ha habido conversión. Pero también hay un detalle. El hecho de salir a una nueva vida no quiere decir que ya tenemos la nueva vida. Tenemos que estarla reconociendo. Es decir, tenemos que darnos por muertos al pecado. Es que la cosa es difícil, hermano. Porque ahora no es que está muerto. En el sentido de que ya el pecado no le afecta. De que el pecado ya no le importa. Que las tentaciones ya no le llegan. Bueno, la prueba es que somos tentados. Entonces no estamos tan muertos. Entonces, ¿cómo se explica eso? Se explica que hay necesidad de someternos al salir a la nueva vida, someternos al poder del Espíritu. Y ahí está, a la disposición. Entonces podemos escoger vivir una vida de altura, vivir una vida del Espíritu, o en el Espíritu, o vivir una vida en la carne. Ese es el gran problema, hermano. Y salimos a nueva vida y resulta que no nos damos por muertos, sino que nos hacemos los muertos. Y viene la tentación y decimos no. Y luego miramos a ver cómo está la tentación. O la miramos con un ojo abierto y el otro cerrado. ¿Qué le quiero decir con eso? Que estamos, hermanos, cediendo a la misma vida anterior, sencillamente porque no nos damos a vivir la vida del Espíritu. Ahora podemos nosotros, por la vida en el Espíritu, que tiene muchas condiciones, podemos mantener una vida que rechaza el pecado. Podemos mantener una vida que agrada a Dios. ¿No dice la Escritura que todos salieron de Egipto, pero la minoría nada más agradó a Dios? Y los que no agradaron a Dios se quedaron muertos en el desierto, salvos, muertos a la vida abundante. No conocieron Canaán, no vivieron la vida que el Espíritu les garantizaba. Por eso los capítulos 7 y 8, que vamos a ver más adelante, se especializan en mostrarnos que podemos vivir la vida carnal o podemos ir a la vida de abundancia. Pero vamos a decidirlo nosotros. Fíjese bien, hermano, Moisés, que es tipo de Cristo, le dice a la multitud en Egipto: Dios me ha declarado que vamos a la tierra prometida. Ya me imagino yo, ¿cuántos se quieren ir a la tierra prometida? No aquí, no levante la mano. Los egipcios, allá en Egipto, todos levantaron la mano, salieron hasta con los pollos y las gallinas, con los hijos. Ahora, note una cosa que ensombrece. Mire, hermano, qué cosa delicada es esto. Nosotros salimos a una vida abundante o a una vida escasa, según lo que escojamos, aunque tenemos el potencial a la mano. El Señor no te está pidiendo a ti ni me está pidiendo a mí una vida espiritual que yo no pueda tener, porque para eso te dejó el Espíritu Santo y te lo dejó completo. A ver, ¿cuántos tienen solo un poquito del Espíritu Santo? Ninguno. Si usted lo tiene todo. Gloria a Dios. Pero ¿cómo se está moviendo el Espíritu Santo dentro de usted? Esa es la cosa. Porque no lo dejamos moverse, no lo dejamos actuar, no nos alimentamos, no vivimos la vida del Espíritu, que es la única que nos hace no ceder a las peticiones de la carne. Andad en el Espíritu, dice. Y no, ¿qué? Y no satisfaréis los deseos
de la carne. Entonces tenemos que hay una opción, ahí está la opción. Pero yo quiero decirle algo muy importante. De Egipto, por haber creído, salieron las familias de hebreos con sus hijos. No importa de qué tamaño. Ahí iba la mamá con su chiquitito, el papá tal vez llevaba el más grandecito acá arriba, hasta con, no le digo que hasta con las cabritas y los conejos y todo lo que tenían. Pero ¿qué pasó con los que decidieron vivir en el desierto indefinidamente? ¿Y qué pasaría con la familia de los que se murieron en el desierto? ¿Cómo entraría esa familia a Canaán? Más bien da la impresión que recibieron daño los hijos. Mire qué cosas misteriosas hay ahí. Porque quizá usted se pregunte, en esa capa estábamos platicando de eso en el retiro, quizá usted se pregunte, ¿y qué de mis niños? Pero usted sabe que hay bendición para los niños, que los padres viven en el Espíritu. Y hay problemas graves, gravísimos, para los hijos de los padres que viven en la carne. Yo me pongo a pensar que hasta los hijos grandes, casados, de Noé, escaparon en el arca por la vida tremenda de Noé. Él era justo y los otros fueron justificados. Pero ¿cuántos niños que quizá no habían escogido entre el bien y el mal se ahogaron en el desierto porque papá y mamá no le dieron importancia a los avisos de Noé? Entonces quiere decir, hermano, y póngase la mano en la conciencia, ¿cuántos son padres de familia aquí? Vamos a ver, levanten la mano. Y los demás de todos modos van a ser, ¿verdad? Entonces, mi hermano y mi hermana, qué delicado es escoger nosotros una vida para nosotros que va a afectar a nuestros hijos. Qué delicado es decir, yo no creo en Dios, y los niños, ¿qué va a hacer de ellos? Qué delicado es tomar una actitud tan terrible, tan carnal, tan botada como la vida de Saúl. Y sus hijos murieron en el mismo monte donde murió Saúl por transgredir las leyes de Dios. ¿Nota usted que nadie se salva solo ni se hunde solo? ¿Cómo afecta a la vida de una familia el alcohol en el padre? ¿Cómo afecta que el padre esté por algún delito en una cárcel toda la vida? ¿Cómo afecta a la familia? Y diría alguien, ¿y qué culpa tiene el hijo? ¿Y qué culpa tiene el muchachito que ni ha nacido cuando el padre ya está en la cárcel? Tenemos que pensar, hermano, que el Señor nos dice a tiempo que caminemos en el Espíritu, que esta nueva vida que nos dan es una vida al alcance. No se ponga usted a decir, nadie puede cumplirla, nadie la puede alcanzar, porque Dios no es un Dios que esté pidiendo algo que Él no pueda hacer en nosotros cuando nosotros nos damos a su llamamiento. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor de la gloria? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Mire cómo dice. Nosotros fuimos sepultados, los que fuimos bautizados en Cristo, no solamente fuimos bautizados, yo estoy leyendo el verso 3, no solo fuimos bautizados por bautizarnos, fuimos bautizados en su ¿qué? ¿En su qué? ¡Muerte! ¿A qué murió Cristo? Al mundo. ¿Ya no lo contaron más en el mundo? Ni para bien ni para mal. Desapareció. Y ahí nosotros todavía al día de hoy, hermano, por supuesto que hacemos el paréntesis que estamos en el mundo, ¿verdad? En la tierra. Y si tuviéramos que ser completamente no participar de nada en el mundo, por ejemplo, trabajos y cosas por el estilo, nosotros se necesitaría salir del mundo. Pero quitándose paréntesis, ¿usted podrá tener placer en el mundo si ya murió para el mundo? Me perdona, hermano, pero si usted dice que ya murió para el mundo en el bautismo y siente placer en el mundo, se siente bien, no se ha muerto bien cabal. Hay que darle una empujadita para abajo, le quedó el copete afuera
Porque estoy interpretando, ¿no somos bautizados en su muerte cuando nos sumergimos? Quizá diga alguien por ahí, sí, por eso es que yo no me bautizo. Bueno, te estoy yendo, está peor. Ahora sigo leyendo y dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, porque es una semejanza, porque no nos enterraron, ¿verdad? En todo caso nos metieron en el agua. La tierra para nosotros es el agua, pero dice que es una semejanza. Entonces la semejanza le debe hablar de una verdad, y dice, así también los seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces, cuando Cristo se levantó al resucitar, yo quiero que usted se fije bien. Cuando Cristo resucitó, fue todo nuevo. Yo recuerdo el sueño de una hermana judía que me telefonó, conocida. Su papá la quería bautizar en el judaísmo, casi la obligaban a bautizarse en el judaísmo, y ella estaba desesperada. ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago? Me voy de la casa, ¿qué hago? Me están presionando, quieren que yo sea judía. Y ella había aceptado al Señor. Y me llamó un día alarmada y me dice, hermano, yo estaba desesperada y el Señor me dio un sueño. Entonces yo había pensado no bautizarme ni en el judaísmo ni en el cristianismo, me dijo. Entonces le dio un sueño. Y el sueño era que la hermana iba bajando a las aguas del bautismo. Y allá abajo estaba su servidor con el pastor de la iglesia, de donde ella es, esperándola para bautizarla. Y dice que ella iba bajando y en eso se fijó que iba en harapos. Y ella dijo, ¿pero por qué voy en harapos? Si ya soy de Cristo. Si yo ya soy de Cristo, yo ya recibí a Cristo, ¿por qué voy en harapos? Y siguió bajando. ¿Y cuando se metió al agua? Cuando la sumergimos en el agua, dice ella, salió de vestido blanco. Y entonces entendió que era la primera ministración en el cuerpo mismo y en el alma de lo que ya había sucedido con Cristo. Cristo llegó para invitarla a que se cambiara de ropa. ¡Aleluya! ¡Cambio de ropa! Y usted sabe una cosa, hermano, que eso no es literal, porque el bautismo no va para el cuerpo. Dice que del cuerpo no quita ninguna inmundicia. ¿Pero de dónde sí la quita? ¿De dónde? De la conciencia, del alma. Así que es la primera administración. Y la hermana salió de vestido blanco y dice que iba niña, chiquitita. Y conforme iba subiendo, iba creciendo. Y cuando salió al otro lado, le dijeron, ahora ya tienes otro nombre. Yo solo estoy contando el sueño de la hermana, no estoy sentando ninguna doctrina. Pero si vemos acá, bajamos con vida antigua, según el pasaje, y salimos con vida nueva. Eso es lo que yo leo acá. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, verso 6, juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho. ¿Sabe qué quiere decir eso? No que ya no vamos a volver a pecar. Eso quiere decir que la fuerza de la ley del pecado en nosotros es deshecha. Y entonces el que sale de ahí, y esto quiero que lo oiga bien, el cristiano que sale del agua, ya solo peca porque quiere pecar. Entonces es más responsable. Porque ahora tiene una fuerza que si él no quisiera, se acogería a eso y no pecaría. Ahora ya va a pecar voluntariamente. Ahora debe tener mucho cuidado. Por eso, una mancha en vestido blanco es más significativa que una mancha en vestido negro. Allá en el mundo, un pecado más, un pecado menos, lo mismo es. La misma carcajada hace el fanfarrón. Pero en Cristo, una manchita, hay que lavarla. Y hay que estar en novedad de vida. Y hay que estar a tono.
porque el Señor quiere encontrarnos agradándole en todo. Nosotros tenemos un llamado, hermano, y es un llamado bien claro. No hay que preguntar a un teólogo esto. Yo lo voy a leer ahorita al final del verso 6. Yo quiero que usted note eso, hermano, por favor, porque dice, no, es que quieren que uno ande impecable. Yo no digo nada. Miren cómo dice aquí, para que al ser deshecho el cuerpo de pecado, ya no sirvamos más al pecado. Entonces la orden que tenemos después del bautismo es, ya no sirva más al pecado o le va a acarrear consecuencias terribles, porque el Espíritu lo está celando. Gloria a Dios. Yo quisiera conocer el corazón de cada uno de ustedes. Yo no puedo. A lo menos le puedo dar la mano. ¿Cuántos son nacidos de nuevo ya? ¿De veras, hermano? Hermano, baje su mano. Mire, cuidado con pecar. ¿Y sabe por qué se lo estoy advirtiendo? Bueno, lo estoy advirtiendo, entro yo en el número. Porque es posible pecar. Pero ya lo hacemos sabiendo a lo que vamos. Y entonces, como el Señor dejó al Espíritu Santo para hacer una novedad de vida, una vida nueva, un cambio del hombre viejo, entonces el Espíritu Santo lo va a poner en jaque, hermano. Lo va a celar de tal manera que no es en balde que está él ahí. Y por eso es que el cristiano, cuando anda por ahí, cabrito medio montés, ¿cómo le cae, hermano? Cadena de cosas, una tras otra, hasta la maceta que no está arriba en la ventana le cae encima. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Por qué? Porque hay un Espíritu Santo que lo está celando. Te quiero entero. ¡Aleluya! Hay una orden. El Espíritu Santo te quiere entero. ¡Gloria a Dios! Porque hasta que estamos en vida del Espíritu, andando en el Espíritu, se cumple el verso 7. Y eso sí es delicado, hermano. Y que no me diga nadie nada contrario. Mire, que no me diga el que anda en la carne que anda contento. Porque el creyente verdadero solo se contenta, solo halla su solaz en estar agradando a Dios. Y cuando le desagrada lo siente rápido y se siente infeliz y busca hasta que sale otra vez a la vida del Espíritu. Y dice el verso 7, porque el que es muerto, ese es justificado. Ese es justificado. Le voy a poner el ejemplo. Una persona va a pagar su delito. Lo van a justiciar, lo van a ahorcar, la silla eléctrica, qué sé yo. Cuando ya murió, por supuesto, como ya pagó, ya no debe nada. Lo único que la vida ya no regresa, ¿verdad? Pero si regresara a esa vida, vamos a suponer que regresara otra vez y vuelve a vivir, a ese ya no lo pueden volver a fusilar o volver a matar. Ya es justificado, ya pagó. Por eso cuando nosotros lleguemos a la encrucijada final, pecadores, ¿no? Hemos delinquido, destituidos de la gloria de Dios. Y vamos a llegar y vamos a decir, sí, pero otro pagó por mí, Cristo pagó por mí. Por eso fue que un siervo de Dios, que voy a omitir su nombre, lo atacó el enemigo. Y lo vio en visión al diablo mismo. Y le dio una lista larga de pecados. Y qué memoria la del diablo, como que solo se mantiene haciendo. Ahí estaban todos los pecados de este pobre hombre, hermano. Y le dijo el diablo, salvo, ¿no? Salvo con toda esta lista. ¿Crees que vas a ser salvo con esta lista de pecados? El diablo todavía le dijo, yo no hice ni la mitad de eso. Oiga bien, hermano. Y este varón de Dios le dijo, y todavía falta, se te olvidaron algunos de ellos. Hay más. Pero abajo veo
algo que tú no has visto. Y el diablo vio el papel y decía abajo, abajo de la vista, decía cancelado, aleluya, cancelado, 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 aleluya, gloria a Dios, cancelado, justificado, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Mi hermano, ¿cuántos pecados pagó Cristo de ti? Todos, todos. Si Cristo no pagó todos los pecados, entonces no hizo una obra completa, y la hizo completa. Dijo, cuando vio tu lista de pecados, yo muero por él, y dijo, consumado es la obra de la redención. ¡Aleluya! 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 Ahora, si después de que consumaron la obra, tú voluntariamente te vas al pecado, te va a caer, como dicen por ahí, hasta debajo de la lengua. Porque el Señor te va a recibir, porque te entregó, mira, te entregó al Espíritu Santo y te entregó a los ministerios, porque los entregó a Pablo y a los ministerios, para que entreguen la iglesia como una virgen pura, y una virgen pura no va a tener una lista, la lista cancelada no, la nueva tampoco, tiene que estar a cuenta. Ahora, por supuesto que podemos caer en pecado, el pecado nos alcanza. Ahora, si vamos detrás del pecado, la cosa es otra, pero si nos alcanza, podemos arreglarlo inmediatamente, porque no hay quien nos falle, hermano. Pero nosotros estamos diciendo que hay una obra interior. Por eso dice el Señor ahora con nosotros. ¡Ah, qué obra maravillosa está haciendo el Espíritu Santo! Y la iglesia la está preparando para el gran día, etcétera. Oiga bien, y le dice a Israel, oh Israel, ustedes no quisieron esto, pero yo lo voy a hacer al final. También con ustedes les voy a escribir las leyes que estaban en piedra en la carne de su corazón, y entonces me olvidaré de sus pecados. Es lo mismo que hizo ya con nosotros. Gloria a Dios. Por eso dice el verso 8 de Romanos 6. Y si morimos con Cristo, se está refiriendo a esta edad, ahora. No está diciendo que se va a morir físicamente, pero si morimos con Cristo ahora. Usted sabe que no todos los cristianos andan muertos con Cristo. Usted sabe que no todos los cristianos son sinceros. Se llaman cristianos muchos y no son ni cristianos. Pero si morimos, démoslo por sentado, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Al ver que estamos muertos, Él nos va a vivificar. Yo tengo que leer este verso, que es el verso más lindo de todo Romanos, porque dice, y es el verso, lo voy a leer desde el 9 en adelante, el 12 hasta el 12, mire cómo dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Ya no puede la muerte hacer nada en él. Y luego dice, porque el haber muerto al pecado, murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Y dice que al morir nosotros al pecado, es una sola vez. Oiga lo que dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de hoy. No dejes que reine, porque no tiene que reinar necesariamente, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Mire cómo completa. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Quiere decir que el pecado, el Satanás, la tentación, quien sea, va a estar solicitando tus miembros. No los del mundo, esos son de él. Los tuyos, tus manos, todo tu pensamiento, te los va a estar solicitando y solicitando. Y entonces dice, no los des, no los des, date por muerto, considérate muerto.
Ahora dice, hermano, porque el pecado, 14, no se enseñoreará de vosotros, no se enseñoreará más de vosotros. Repito eso. Entonces, cuando usted y yo pecamos, estamos obedeciendo a otro señor. Porque el pecado no se enseñoreará. Tiene orden por el Espíritu de no enseñorearse de nosotros. Pero usted conoce gente que se enseñorea el pecado de ellos. Me estoy refiriendo a cristianos. Y viven en la pura carne y después están como un pecador impenitente cualquiera. ¿Por qué? Porque el pecado se enseñoreó de ellos. Dejaron que se enseñoreara de ellos. Pero nosotros, la buena noticia que tenemos esta mañana, que hay una orden, que el pecado no se enseñorea de nosotros. Entonces nosotros, sabiéndola, tenemos que ponernos del lado de Dios, del lado del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Por eso, cuando usted busque a Dios, no pida que le dé más. Pídale que le conceda, de alguna manera, darle usted más. Porque Él ya lo dio todo. Ahora lo que te está pidiendo, dame más, dame más. Como que usted se parara un día y le dijera, Señor, dame más de tu Espíritu. Pero si ya te lo dio todo, porque es una persona, ¿no? Entonces más bien que el Espíritu te dijera, dame más de ti, déjate. Que yo te domine, que yo te maneje, que yo te lleve, que yo te traiga, que yo haga todo. Y entonces vamos a parar muriendo al mundo y ejercitándonos para Dios, ejercitando nuestros miembros, ejercitando nuestra mente, ejercitando nuestro ser. Y entonces Dios se va a servir de nosotros. Y al menor descuido, el enemigo te va a solicitar otra vez tu mente. Allá está Pedro sirviendo al Señor plenamente, era su apóstol, lo amaba tanto que le dijo, Señor, yo no voy a resistir verte morir en la cruz, no vayas. Le estaba sirviendo a otro en ese momento, pero Pedro no era del diablo, Pedro no era enemigo de Dios, sencillamente dio su ser, su mente al enemigo. Le hizo una treta al enemigo, le dio la mente, y entonces estaba obstaculizando la obra del Calvario. Quiere decir que cualquier persona de las que estamos aquí, podemos ser siervos de Dios, de altura, andando en el Espíritu, de bendición, trayendo miles de personas, realizando la obra de Dios, o podemos ser estorbo, sin siquiera dejar de ser hijos. Yo voy a terminar diciéndole que nosotros, si no nos prestamos inmediatamente como siervos al Señor, vamos a obedecer a la otra fuerza que hay. Esta mañana es una mañana de decisiones. Hermano, usted que ya se bautizó en agua, no le dé poca importancia al bautismo de agua, usted se comprometió. Por eso es que el bautismo debe ser inmediato, rápido, porque es un compromiso con el Señor. Y ese compromiso a nueva vida nos hace que el viejo hombre se quede sepultado abajo, allá donde no va a salir, porque nosotros nos hemos comprometido con Dios. Levante sus manos al cielo en esta mañana. Vamos a tener un momento de ministración. Un momento de ministración, porque hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, vamos a estar de nuevo acá, y vamos a tener un momento de búsqueda del Señor. Y acuérdese que la paga del pecado es muerte en quien quiera que sea. Y usted y yo podemos vivir para Dios, o vivir para nosotros mismos, o vivir para el enemigo. Acuérdese, hermano, levante su mano al cielo. Acuérdese que hubo un hombre que debió vivir para Dios toda su vida. Y Dios lo programó para vivir toda la vida con Él y ser su campeón. Empezó viviendo para Él y arruinó el plan. Empezó viviendo para Él, para sus pasiones. Esta mujer me gusta, las filisteas me gustan también. Empezó a vivir para Él. ¿Qué pasó? Terminó viviendo para el enemigo. No vaya a creer usted que se va a quedar complaciéndose usted mismo
viviendo para usted nada más. Entonces Dios suelta al enemigo y el enemigo nos va a hacer esclavos. Es mejor que seamos esclavos por amor del Señor. ¿Y que no nos esclavice el enemigo? Engañándonos que vamos a vivir nuestra vida. Así con su mano levantada, hermanos que bajaron a las aguas bautismales, ustedes bajaron en la semejanza de la muerte del Señor. Y ustedes salieron del agua en la semejanza de su resurrección, para vivir una nueva vida, comprometidos a vivir una nueva vida. Hermanos y hermanas, en el nombre del Señor, yo le pido al Señor en este instante que lo bendiga, que le dé salud en su cuerpo, que le dé libertad en su espíritu. Aleluya. Y que su alma se regocije en Dios. Que usted pueda vivir para Dios. Y que la venida de Cristo le halle irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. Estamos entrando en la etapa de las decisiones finales. El Señor quiere, hermanos, hallarnos enteros a su servicio. Unos van a servir aún con sus negocios, otros van a servir con sus propiedades, otros van a servir en los púlpitos, otros van a servir a tiempo completo en la obra. Cada uno su parte. Pero lo más importante es morir con Él ahora al mundo, para resucitar con Él en el reino, para vivir una nueva vida juntamente con Él, para que digamos como Pablo: Señor, estoy crucificado al mundo y el mundo está crucificado a mí. Para que digamos: ya no vivo yo. Para que veamos como una virgen pura que se presenta a su marido en las nupcias. Para que seamos deseables después de haber sido repulsivos a Dios. Mientras usted está pidiendo del Señor y vamos a alabar, le digo esto: aleluya. La vida en el Espíritu, la vida nueva en el Espíritu, es la única que agrada a Dios. No es la vida correcta tuya, a tu manera. No es la vida correcta como la sociedad la dicta. Es el andar en el Espíritu lo único que agrada a Dios. De los más de los que se salvaron, no se agradó Dios y los dejó en el desierto. Sal del desierto, hermano, en esta misma mañana. Sal de tu desierto. Sal de esa vida en que no produces nada, de esa vida que te frustra, de esa vida que te desagrada a ti mismo. Sal ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe, hermano, ahí donde estás, una administración del cielo, y vas a irte a casa sabiendo que el Espíritu Santo te está velando y te está demandando, porque te quiere entregar para una iglesia gloriosa, para una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, ni nada semejante. Recíbelo ahora en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Vamos a alabar, todos puestos de pie, vamos a alabar al Señor. Reciba del Señor en este momento. Este es el momento de recibir, quizá cantando, quizá orando, quizá clamando, pero es el momento de recibir la bendición del Señor. Vamos a cantar con mi hermano Mario. Cantemos.